porque yo lo había puesto, no sé si quedó, que vayan acostumbrando la vista a reconocer los espectros, por la forma, por la zona donde aparecen los picos. Acá tenemos los distintos derivados de ácidos, también se incluyeron los ácidos, perdón, y algunos compuestos carbonílicos están incluidos en esta tablita. Entonces, lo que vamos a ver acá son sobre todo lo más importante, que son los estiramientos carbono-oxígeno. ¿En qué zonas aparecen? Acá ustedes lo pueden seguir esto en función de, digamos, como una escala, pero lo podemos ver directamente en los espectros. Esto también es consistente con lo que ustedes tienen en las tablas. Como siempre les digo, puede ocurrir que de una tabla a otra haya un cambio, porque este 1807 es muy preciso, entonces siempre se pone un intervalo, porque dependiendo de quién sea R, esto puede correrse a valores mayores o valores menores. Entonces, no puede ser tan preciso. Sí, la zona, los derivados de ácido, al igual que los anhidridos, son los que van a aparecer a valores mayores de número de ondas. Y ahí vamos a ver algunos espectros. Acá tenemos el cloruro de butanoilo, que se va a caracterizar por tener un estiramiento carbono-oxígeno muy intenso. Es una banda que va a aparecer como banda fuerte, que ven como acá está ya apareciendo a 1802 en lugar de 1807. Pero bueno, es la zona. Esto que aparece como un sobretono también puede ser, debido a que los anhidridos son extremadamente reactivos, puede ser un resto de ácido que se haya formado en el cloruro, porque simplemente con la humedad ambiente el cloruro, dada su reactividad, puede descomponerse dando el ácido. Entonces, en general, los cloruros son muy sensibles a la humedad y pueden siempre tener una cantidad de ácido apreciable. Cuanto peor esté cerrada la botella o cuanto mayor humedad pueda absorber. En el caso de los anhidridos, los van a reconocer muy fácilmente porque aparecen dos estiramientos carbono-oxígeno, debido a que tiene estos dos carbonilos. Un estiramiento es simétrico y el otro es asimétrico. No tiene nada que ver con estas alturas que aparecen acá. Esto es un efecto digamos, del espectro. No significa nada, no me da ningún dato respecto de si el anhidrido es simétrico o asimétrico, que estas bandas aparezcan de esa manera. Sí, este es un efecto que aparece en espectroscopía, como en infrarroja, como aparece también en RMN, que los tripletes se deforman y no son tan parejitos como cuando uno los dibuja, o los cuatripletes, ¿sí? Las señales múltiples. Pero sí es muy fácil de reconocer un anhidrido de ácido por estas bandas. Acá no tiene nada en esta zona donde por ahí pueden aparecer obviamente sí los estiramientos carbono-hidrógeno, pero no aparecen otros picos a mayores valores, es decir, no aparece una banda que pueda corresponder a un oxidrilo, no aparecen unas bandas que puedan corresponder a estiramientos nitrógeno-hidrógeno de las amidas o de amidas sustituidas. En el caso de los ácidos, acá tenemos dos espectros que me pareció muy interesante que los vean, porque si bien ya habíamos visto la espectroscopía, habíamos dicho que los ácidos, si son líquidos, en el líquido puro, pueden formar puentes de hidrógeno, y por eso tienen esta banda ancha que tiene acá, justo aparecen acá los piquitos correspondientes a los estiramientos carbono-hidrógeno, que lo que nos está indicando es que tenemos enlaces de puente de hidrógeno, y saben que en el caso de los ácidos carboxílicos esos enlaces son dobles, ya lo vimos, que afectan a sus propiedades físicas. Entonces hay dos zonas muy características. Una es el estiramiento carbono-oxígeno, que puede aparecer entre 1710 y 1715, y después esta banda. ¿Qué pasa cuando estamos en estado gaseoso? Nosotros podemos tener el mismo ácido en estado gaseoso. En estado gaseoso no existen estas
interacciones de puente de hidrógeno. Entonces fíjense cómo cambia esta zona, la zona de estiramiento oxígeno-hidrógeno, y acá se hace bien angosta como debería ser si no hubieran no existieran estas interacciones. Y también podemos ver que afecta al estiramiento carbono-oxígeno, porque acá lo que me está diciendo cuando está un poquito corrido, como lo pueden ver respecto del anterior, es que, bueno, es un solo ácido, no está formando puentes de hidrógeno, no se está dimerizando por puentes de hidrógeno, y en este caso sí, eso ya lo habíamos visto. Cuando tenemos amidas, podemos tener amidas sustituidas o no sustituidas. ¿Esto qué significa? Que en lugar de un hidrógeno, yo puedo poner un grupo alquílico o reemplazar los dos hidrógenos por sustituyentes, por radicales. En este caso es una amida, ahora lo vamos a ver este grupo funcional, y tiene el estiramiento debido al carbono oxígeno, que se ve acá en 1600 y algo. Después hay un estiramiento, que es el estiramiento carbono-nitrógeno, que aparece en una zona un poquito más alejada, de 1400, por ahí, y estas bandas tienen distintos nombres. La primera, la del carbonilo, es una banda amida, se llama amida 1, la siguiente es una banda amida 2, y en la zona del estiramiento de nitrógeno-hidrógeno aparecen esas bandas de estiramiento que se suelen llamar a veces amida, pueden haber amida A y amida B. Se los digo nada más para que lo consideren. Fíjense que están pintados con distinto color, que acá aparecen otras bandas, pero estas bandas son minoritarias y a veces no se distinguen con tanta precisión como acá. Estas sí son las bandas que caracterizan las amidas. Entonces vamos a tener una banda muy característica en 1600 y pico, otra que va a estar en 1500 y algo, y estas bandas que me van a dar como dato la presencia de dos estiramientos nitrógeno-hidrógeno. Cuando aparecen estas dos bandas, estamos en presencia de una amida no sustituida, que eso es la parte importante. Luego podemos tener un sustituyente, fíjense que ahora me queda solo un hidrógeno, tenemos una amida N sustituida por un metilo, las bandas van a aparecer de nuevo, vamos a tener la amida 1, la amida 2, por acá está la amida 3, están marcadas con flecha, y está el estiramiento nitrógeno-hidrógeno, ahora es una sola banda. Entonces ya me está dando algunos datos respecto de la estructura. La zona de aparición de estas bandas de estiramiento nitrógeno-hidrógeno son siempre las zonas de aparición de los estiramientos hidrógeno y un átomo electronegativo. Hidrógeno-oxígeno, hidrógeno-nitrógeno, así que los van a ver más o menos siempre por la misma zona. Algunas veces estas bandas no se ven tan puras, porque si hay oxidrilos, bueno, puedo llegar a tener una banda de oxidrilo y aparecen dos piquitos o aparece un piquito, superpuesto. Entonces acá estamos viendo espectros de sustancias muy puras, donde no aparecen otros grupos funcionales en la misma zona. Los grupos funcionales que pueden aparecer, como en este caso es un anillo aromático, los estiramientos del anillo aromático están en 1600, entonces no se superponen, y acá tenemos también un estiramiento carbono-hidrógeno, doble enlace, que también va a estar en la zona de los dobles enlaces, pero no se va a superponer con estos grupos funcionales. Respecto a, acá tenemos, bueno, otros estiramientos, en este caso es para un éster. Los ésteres tienen este estiramiento carbono-oxígeno desde 1725 para arriba hasta 1750, siempre dependiendo de quiénes sean los grupos que lo acompañen. Y luego aparece una segunda banda, que es el estiramiento carbono-oxígeno, que se suele llamar segunda banda éster o banda éter, que aparece en la misma zona que aparece este estiramiento para los éteres. Los ésteres no tienen ninguna señal característica del grupo funcional en la zona de 3000, es decir, acá no hay ningún átomo, ni nitrógeno unido a hidrógeno o oxígeno
unido hidrógeno, y por lo tanto acá lo que van a ver ustedes van a ser las bandas características de los grupos funcionales que rodean al éster. Es decir, si es alifático, solamente estiramientos carbono-hidrógeno. Si tuvieran un doble enlace, lo tendrían que buscar en la zona de los dobles enlaces, pero esta es una banda muy característica y en esta frecuencia de un éster. Y bueno, y lo de los anhidridos ya lo habíamos visto, pero acá se vuelve a ver que la banda no es simétrica, es decir, los dos piquitos no son iguales, y eso no es indicativo de que el anhidrido no sea simétrico, ¿sí? Es un efecto nada más del espectro. Entonces, dentro de los derivados habíamos visto, estudiado y un poco repasado la semana pasada, que tenían distinta reactividad frente a nucleófilos, que la reacción que caracteriza a todos los derivados es la sustitución nucleofílica sobre acilo, o también llamada adición-eliminación, ya que comparten la primera etapa del mecanismo con el mecanismo de adición, pero luego tienen la posibilidad de generar un grupo saliente, y por eso da una reacción de sustitución. Los más reactivos, habíamos visto por distintas razones, son los cloruros de ácido. Vamos a ver cómo se puede obtener un cloruro de ácido a partir de un ácido carboxílico. Las razones por las que son muy reactivos estos cloruros, o bromuros, que son los más comunes, es porque tienen una muy mala superposición del orbital, en el caso del cloro 3P con el 2P del carbono, y por lo tanto la famosa estructura 3 es poco eficiente y el carbono sigue siendo muy electrófilo y susceptible al ataque por nucleófilos. Yo les voy a mostrar dos formas de obtenerlo. Una la vimos la semana pasada, que era el primer paso de la reacción de Helmholtz-Herzelinsky, y les voy a mostrar ahora con cloruro de tionilo, porque es el que más comúnmente se usa. Yo cambié después de los pasos, si quieren, cambié la transparencia, porque hay dos mecanismos propuestos. En realidad el mecanismo con cloruro de tionilo todavía se sigue estudiando, aunque parezca mentira. Y si se fijan en la transparencia que tienen ustedes, el que atacaba era los pares de electrones del oxígeno del oxidrilo. Eso también está en discusión, pero para ser consistente con el mecanismo que les había propuesto la semana pasada, cuando usamos el bromuro como agente halogenante, puse la otra opción de mecanismo, que es básicamente que el que ataca es el oxígeno el oxígeno carbonílico, que se polariza de forma como la famosa estructura 3, por así decirlo, donde puede satisfacer al carbono electrófilo, y el oxígeno queda con carga negativa, haciéndose mucho más nucleófilo que este par de electrones. De esta manera puede atacar al azufre, que debido al efecto de estos dos grupos atractores de electrones también queda susceptible para un ataque nucleofílico, y entonces se forma este primer intermediario de la reacción, donde ahora el ácido está actuando como nucleófilo sobre el cloruro de tionilo. Este intermediario se estabiliza por una estructura de resonancia, como lo pueden ver acá, donde, bueno, acá aparece escondidita la densidad o la electrofilicidad del carbono acílico, y esta estabilización es uno de los posibles soportes que tiene este mecanismo versus el otro. En este paso tenemos este intermediario que está bastante poblado, por así decirlo, entonces se puede reordenar este intermediario, como estamos considerando de nuevo que se adiciona, que hay buenos grupos salientes sobre el cloruro de tionilo, y que por lo tanto se puede reconstruir. Me quedó acá, tapado el doble enlace carbono-oxígeno. Se reconstruye el doble enlace carbono-oxígeno con salida de un cloruro, ¿sí? Que está acá, es el buen grupo saliente. Cualquiera de los dos es lo mismo. Como vimos, tenemos ahora el carbono acílico susceptible de ser atacado por un nucleófilo, que es lo que pasa en este siguiente paso,
donde el cloruro, que fue el grupo saliente, ahora actúa como nucleófilo. Se forma ahora un nuevo intermediario tetraédrico, ahora siendo el centro de ese intermediario el carbono acílico, y hay un reordenamiento de los enlaces con salida de un buen grupo saliente, y que, como pueden ver, esconde, como pasa siempre en este tipo de intermediarios, un ciclo estable de 6 miembros, donde, si bien el cloruro sale solito, va a salir acompañado de este hidrógeno formando ácido clorhídrico, al tiempo que estos pares de electrones del enlace oxígeno-hidrógeno se reorganizan formando un doble enlace carbono-oxígeno, y de esta manera obliga a que se escinda el otro enlace carbono-oxígeno, para dar lugar a la formación de dióxido de azufre. La formación del cloruro de ácido es una reacción que se desplaza absolutamente hacia la formación de este producto, porque además de formarse esta molécula, se forman otras dos moléculas neutras, ácido clorhídrico y dióxido de azufre, siendo una de ellas, en realidad, dependiendo de la condición pueden ser las dos, pero seguro es una de ellas, un gas que va a irse del medio de reacción, desplazando mucho más el equilibrio hacia la formación del cloruro. Entonces, fíjense que estas reacciones que planteamos para el carbono electrófilo también puede ser válida para otros átomos que estudiamos bastante menos en química orgánica, y no porque no sean importantes, porque hemos visto el fósforo, estamos viendo el azufre, y hay otros parientes del mismo grupo del carbono, como el silicio, etcétera, que no los estudiamos porque no nos da el tiempo, pero que son sumamente importantes. Sobre todo los derivados de azufre y fósforo son muy importantes en la química biológica. Entonces, este mismo producto o uno similar se puede obtener, como lo vimos el otro día, pero ahora utilizando un bromuro de fósforo, en este caso el tribromuro, que ya vimos cómo se obtenía. Y acá fíjense que el primer paso, por eso puse que fueran consistentes los dos mecanismos. De nuevo, lo que ocurriría acá es que este par de electrones empujaría de alguna manera a que el oxígeno ataque nucleofílicamente al carbono, al fósforo, que va a quedar deficiente de electrones por los tres halógenos. Bueno, y el caminito de este mecanismo lo vimos la semana pasada, así que si quieren verlo y si tienen dudas, pero básicamente es de nuevo lo mismo. Tenemos el ataque, la formación de un intermediario, salida de buenos grupos salientes, y en este caso se forma el halogenuro, y acá esto podría quedar como esto se acuerdan que era la reacción de Helmholtz-Zelinsky, podría quedar directamente acá. Lo que pasa que es muy difícil que quede acá porque tautomeriza, y entonces en general lo que va a ocurrir es que se llegue a este punto con este reactivo. Entonces es un poco más complicada la síntesis con el tribromuro de fósforo que con el cloruro de tionilo. Una vez que tenemos el cloruro de ácido, acá fíjense que podemos proponer las distintas estrategias para obtenerlo. Podemos hacer, al ser tan reactivo, pueden ser precursores de todos los otros derivados. Entonces, por un lado, en un medio con una sal de un ácido, se puede obtener el anhidrido, con un alcohol se puede obtener el éster, con amoníaco directamente la amida, con una amina primaria una amida N sustituida, con una secundaria la NN disustituida. Pero lo más importante, y que por ahí es lo que no nos interesa, es que en presencia del nucleófilo más sencillo, que es el agua, el cloruro revierte al ácido, ¿sí? Se descompone. Y este es el ejemplo que tenemos acá, que es la hidrólisis de un cloruro de acilo, que no significa que necesariamente le tengamos que poner agua, sino era como les decía, que a veces queda desprotegido de la humedad ambiente y se produce la hidrólisis. En general, los cloruros de ácido
aún cuando están recién comprados, por el método de síntesis suele quedar un poquito de ácido y entonces eso hace que un poquito de ácido y de humedad hace que la reacción se revierta. Entonces cuando uno abre la botella tiene que tener mucha precaución porque suele haber la formación de cloruro de hidrógeno y bueno, nos puede saltar, digamos, nos puede afectar cuando se abre la botella y es lacrimógeno y hace mal a las mucosas, sobre todo los ojos y la nariz. Entonces acá tenemos agua, que ya les digo puede ser humedad ambiente, entonces ataca al carbono acílico, forma el intermediario tetraédrico, que se va a reordenar para eliminar el cloruro, y acá, en este paso que nos quedó el oxonio, puede ser agua, por eso depende en qué condiciones esté, si es humedad ambiente, perdón, o puede ser lo que ocurre en la botella, que es el cloruro que salió, que abstrae este hidrógeno. Si puede ocurrir que se forme hidrógeno o que directamente el cloruro reaccione con este hidrógeno, o en realidad se forma hidrógeno y hay cloruro, vamos a tener igual ácido clorhídrico, pero no cloruro de hidrógeno, sino en solución. Entonces, fíjense que se desplaza completamente la reacción hacia la formación del ácido, debido a la diferencia de acidez entre estos dos sustancias que se encuentran en equilibrio, y entonces acá si tuviéramos el cloruro que salió del medio, acá le sumaríamos cloruro, y entonces tendríamos el ácido, agua y ácido clorhídrico. Este ácido lo que va a hacer es que cuando la composición del cloruro de ácido va a ser inevitable. Hay que tener mucha precaución, entonces si queremos tener esto en el laboratorio y a partir de él hacer varios derivados, evitar que esta reacción ocurra. Si no es un método para obtener ácidos, estaríamos yendo para atrás y estaríamos perdiendo plata. Sin embargo, sí, los cloruros los vamos a usar como precursores. Uno de los grupos funcionales más interesantes, son los ésteres, que se pueden obtener por esterificación directa, que se llama esterificación de Fischer, donde lo que se hace es poner el ácido en contacto con un alcohol. Como el alcohol es un nucleófilo débil, la reacción se debe catalizar en presencia de un ácido fuerte, o podemos transformar el ácido en el cloruro, y ahí sí el alcohol puede desplazar fácilmente a este cloruro, porque este carbono es muy electrófilo. Hay que hacerlo en presencia de una amina, porque se está eliminando cloruro, entonces para que se forme la sal del ácido clorhídrico y no tengamos ese ácido en el medio, que al ser corrosivo no solo es desagradable, es malo para el que está trabajando por estar en contacto, sino que además es corrosivo para todo el equipamiento y las campanas y todo lo que uno tiene en el laboratorio. Otra opción es tener un ácido, transformarlo en la sal, en el carboxilato, y que ese carboxilato pueda desplazar a un halogenuro de alquilo. Es una reacción de tipo SN2 y por lo tanto está limitado a halogenuros primarios. Todas estas reacciones tienen ciertas limitaciones. Ya vamos a ver que la esterificación de Fischer está limitada a alcoholes sencillos. No se puede hacer con fenoles, no se puede hacer con alcoholes terciarios. Por lo tanto, en general, el método más usado es pasar el ácido, que es menos reactivo, a su derivado más reactivo y hacer la reacción, la esterificación a partir del cloruro de acilo. Entonces, si queremos hacer una síntesis a partir de la sal de un ácido sobre un halogenuro, este halogenuro tiene que ser primario,
En general trataremos de poner el mejor grupo saliente, que sería un yoduro, y que no haya muchas ramificaciones tampoco en el resto de la cadena, ya que se tiene que formar el intermediario pentagonal, y tiene que estar poco impedido para que la reacción proceda a una velocidad adecuada. Más allá de los cuidados que tenemos que tener con los solventes que vayamos a usar por si se estabiliza o desestabiliza el nucleófilo, lo más importante es cómo es el nucleófilo, ¿sí? Acordémonos que en esta reacción vamos a tener que el nucleófilo ataca por la cara opuesta, se forma el estado de transición pentavalente con el desplazamiento del bromuro. En el caso de que tuviésemos un halogenuro que tuviera un centro quiral, lo que vamos a tener es una inversión de la configuración. Pero es un método simple para obtener ésteres sencillitos, como por ejemplo el acetato de etilo. Si lo hacemos a partir del halogenuro de ácido, lo que tendríamos que hacer es, me fabrico primero el halogenuro o lo compro, y en este caso basta con la nucleofilicidad débil que tiene el alcohol para atacar a este electrófilo fuerte. Entonces, acuérdense que en el primer paso iba a haber una adición, se forma un intermediario tetraédrico, este intermediario en este caso nos queda con cargas separadas, es decir, si bien es neutro, tiene cargas separadas, y nos queda el alcohol, que entró completito con su hidrógeno, y acá es donde cumple la función, la base que usemos. En este caso, la más usada es piridina. La piridina también tiene bastantes contras en su uso, ya que es una amina aromática, heterocíclica, que tiene el inconveniente que puede ser tóxica, citotóxica y hepatotóxica. Es decir, la piridina, además del olor horrible que tiene, puede provocar lo que se conoce como una hepatitis química, es decir, ataca al hígado. Cuando uno está expuesto por mucho tiempo o no tiene las precauciones que tiene que tener. Eso no implica que uno no la pueda usar con las precauciones y los cuidados necesarios, porque actúa muy bien como una base. Entonces abstrae este hidrógeno, permitiendo que el oxígeno se lleve el par de electrones y no soporte la carga positiva. Ahora sí nos queda un intermediario tetraédrico con carga negativa que se reordena con la salida de un buen grupo saliente. Este grupo saliente, sea cloruro o bromuro, con la piridina protonada, lo que va a formar es el cloruro de piridinio, que es la sal. Entonces yo ya no tengo la posibilidad de que se forme el ácido clorhídrico, que, como les comentaba, es corrosivo, es indeseable que se forme en el medio, y sí tengo la formación del éster. Los mayores requisitos que tienen que cumplir simplemente es que, bueno, no tenemos que tener un estado, un intermediario tetraédrico muy aglomerado, pero es la mejor forma de obtener la mayor parte de los ésteres. La esterificación de Fischer es uno de las partes o de los temas más estudiados de la química de los derivados. ¿Por qué? Porque es una muestra cabal de que es una reacción, la reacción de sustitución sobre asilo o adición-eliminación, es una reacción que está gobernada por la termodinámica, por el equilibrio. En algunos casos, como vimos cuando el reactivo, como el cloruro de ácido, es un electrófilo fuerte, hay algunas condiciones que hacen que esos equilibrios se desplacen hacia la formación del producto, pero otros casos no. Y este es el caso particular, donde el reactivo y el producto tienen aproximadamente la misma estabilidad y la misma reactividad, y como la reacción de esterificación es una reacción que tiene una gran importancia industrial, se estudió mucho cómo hacer que este proceso se pueda realizar con alto rendimiento por una esterificación directa. La esterificación, sí. Perdón, decime. ¿Las tres reacciones anteriores son ejemplos de esterificación de Fischer? No, son esterificaciones.
Espera que lo vuelvo a mostrar porque ves que son distintas formas de preparar ésteres. Una es esta, la esterificación de Fischer, que es el ácido más el alcohol catalizado. Otra es por SN2 y otra es utilizando cloruro de ácido. La esterificación de Fischer es solo la directa, donde mezclamos el ácido con el alcohol, es decir, los dos precursores básicos. Esta esterificación puede ser autocatalítica. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo utilizar el mismo ácido para catalizar la reacción, es decir, se consume por dos vías el ácido que pongo. Si pongo ácido acético, este ácido sirve como sustrato para recibir el alcohol, pero también cataliza la reacción. Eso no me sirve demasiado porque estoy consumiendo un sustrato y entonces la velocidad va a ir bajando. ¿Por qué? Porque yo necesito que el catalizador esté siempre, no que se vaya gastando. Así que no es el método ideal. Sí podemos poner un catalizador externo para poder tener presente siempre ese catalizador. Y como el producto y el precursor tienen la misma reactividad, es una reacción que tiene una constante de equilibrio casi 1. Lo vimos en la clase pasada al final cuando vimos 3 reacciones que estaban en equilibrio con distintas constantes. La constante de formación de un éster por combinación directa del ácido con el alcohol tiene una constante 1. Me da lo mismo y para un lado que para el otro. Si yo quiero tener el éster, tengo que hacer algo para movilizar el equilibrio hacia la formación del producto, es decir, favorecerlo de alguna manera. Acá están descritas las etapas del mecanismo, no voy a prestarle mayor atención, pero fíjense, sí, me parece que es importante que estos son ejemplos de reacciones de formación de ésteres por el método de Fischer. Un ácido más un alcohol con un catalizador que me da el éster más agua. Y fíjense que en todos los casos, bueno, justo en este no, pero bueno, en estos casos está puesto el equilibrio. Acá no podemos poner una transformación porque no es cierto. Acá hay un equilibrio que lo tenemos que manejar, pero son reacciones en equilibrio. Puede haber también reacciones de esterificación intramolecular, siempre que tengamos en la misma molécula los dos grupos funcionales, el ácido y el alcohol. Entonces, y que por reacción intramolecular, de sustitución nucleofílica de acilo, tengamos un ciclo que sea estable, de 5 o de 6. Fíjense que en este caso tenemos uno de 5 y en este caso tenemos uno de 6. Los ésteres cíclicos se llaman lactonas. Siempre la reacción da el éster, en este caso la lactona por ser un éster cíclico, más agua. Vamos a ver el mecanismo, que es igual al que tenían, nada más que me gustó más por los dibujitos, no, ni más ni menos. Entonces acá lo que tenemos es el ácido, y tenemos el alcohol, y tenemos que poner un catalizador ácido. Normalmente el catalizador ácido se pone con el alcohol y el alcohol entonces se protona. Es decir, el alcohol actúa como si fuera el agua cuando se protona, genera un hidrógeno. En este caso el alcohol que en general se trabaja en exceso de alcohol, después lo vamos a ver eso ahora. Por lo tanto el alcohol se protona. Es el alcohol el que está actuando casi como solvente de la reacción y lleva el protón para que el ácido, que es el electrófilo débil, se protone, haciendo mucho más susceptible a este carbono del ataque del nucleófilo. Ahí el alcohol ataca, forma el intermediario tetraédrico, como el alcohol ataca completito, queda con carga positiva, y como el alcohol está en exceso, actúa como base abstrayendo este hidrógeno y queda de nuevo el alcohol protonado. Entonces ahí yo me aseguro de mantener siempre el catalizador. Queda el intermediario tetraédrico ahora sin carga, ¿y qué va a pasar? Como estamos en medio ácido, se puede favorecer la formación de un buen grupo saliente para que se regenere el doble enlace carbono-oxígeno. Entonces, ¿quién va a ayudar a que se forme ese buen grupo saliente? El alcohol protonado, que aparece acá,
cede ese protón a uno de los dos oxidrilos para que se forme agua, se reordene el doble enlace carbono-oxígeno, sale el agua, y el alcohol, que quedó ahora sin protonar, abstrae al hidrógeno que tiene, al protón que quedó sobre el carbono sobre el oxígeno acílico, y finalmente se obtiene el éster más agua más alcohol, ¿sí? Es decir, más el alcohol protonado, que me olvidé de ponerlo acá, disculpen. El agua la sacamos de acá y el alcohol protonado de acá. Entonces, en este mecanismo lo que estoy viendo es lo siguiente. A diferencia de una reacción autocatalítica, si yo agrego un ácido, siempre lo voy a tener para que lo pueda usar en los distintos pasos en que lo requiera. Si no agrego un ácido, ese rol lo tiene que jugar el ácido que es sustrato, entonces me lo voy gastando, ¿sí? Algunas consideraciones. Todos los pasos son equilibrios y son reversibles. Hasta acá es todo reversible. ¿Por qué? Porque la reactividad del éster y la reactividad del ácido son aproximadamente iguales, y la nucleofilicidad del alcohol y la nucleofilicidad del agua también. Entonces da lo mismo que esto venga para acá y todo este camino se haga al revés, ¿sí? O que venga para acá y me dé el éster. Una forma de favorecer la reacción de esterificación es eliminar el agua que se va formando del medio de reacción. Y esta es una de las estrategias que se utilizan en la industria. En la industria, cuando uno hace una esterificación, por la razón que sea, por el interés que tenga, se ponen torres de destilación en donde se elimina el agua. Cuando yo elimino del medio de reacción a uno de los productos, por el principio de Le Chatelier, estoy favoreciendo, estoy tirando como de una soguita de ese equilibrio hacia la formación, en este caso, del éster. ¿Sí? Entonces, la premisa para favorecer este equilibrio hacia la formación del éster es sacar el agua y también sacar el alcohol, que nos va a quedar ahí más o menos en el alcohol protonado. Otra consideración, si bien en los ejemplos en uno de los ejemplos está puesto que se usa el ácido clorhídrico, siempre se prefiere usar como catalizador de la reacción el ácido sulfúrico. ¿Alguien sabe por qué? ¿O alguien puede al menos decir por qué? ¿O elegir uno, o prefiero uno versus otro? Ambos concentrados, ¿eh? Ácido clorhídrico concentrado y ácido sulfúrico concentrado. ¿Saben la concentración del ácido clorhídrico concentrado cuál es en porcentaje? ¿O del ácido sulfúrico? ¿No? ¿Están? ¿O se fueron? No, bueno. El ácido, bueno, esto es de química general. El no tener laboratorio de química general fue terrible. El ácido clorhídrico es 37%, el ácido sulfúrico es 98%. Si el ácido clorhídrico es 37%, ¿qué es el resto para llegar a 100? Y si el sulfúrico es 98, el 2%, ¿qué es? Agua. Agua. Por lo tanto, si yo acá pongo como catalizador ácido clorhídrico al 37, tengo 60 y pico % de agua. Por lo tanto, ya estoy induciendo, ni bien formo el éster, estoy induciendo su hidrólisis. Cuando yo uso al 98%, un ácido sulfúrico, él solo tiene 2% de agua y va a ser mínimo el efecto que tenga. Entonces, fíjense que a veces la tontería que parece elegir un catalizador, cómo puede jugar un rol importante
en el rendimiento de una reacción, ¿sí? Acá hay algunas pequeñas consideraciones que si quieren después lo leen ustedes, porque simplemente es un poco lo que les expliqué, más un par de consideraciones más, no tiene nada que ustedes no sean capaces de entender, simplemente esto lo pongo porque a veces ha aparecido en algunos libros o en algunas apuntes de otras teorías, no sé, de otra gente, que en lugar de protonar el carbono acílico, protonan el otro, ¿sí? El oxidrilo. No tiene sentido. Nosotros, la protonación es porque este carbono se hace más electrófilo debido a que al oxígeno se lleva el par de electrones, no soporta carga positiva. Entonces, esto es lo que nosotros, es la justificación de por qué se protona este y no este. Si se protona, primero no tiene ninguna estructura de resonancia que le contribuya y no hace ningún efecto cuando estamos enfrentados a un nucleófilo, que es lo que estamos buscando. Hace este efecto, nos faltaría acá todavía una estructura donde queda el carbono con carga positiva, y luego se compensa por la tercera estructura donde el oxígeno satisface ese carbono electrófilo. Entonces, ¿cómo se avaló que el mecanismo de la esterificación de Fischer era una reacción en la que el que ataca, que es el alcohol, va a formar parte después del éster? Había varias opciones, voy a usar la plumita, porque en algunos proponían, antes de que se estudiara mucho el mecanismo de Fischer, proponían que el oxígeno que quedaba en el éster era es decir, que el enlace se rompía acá, que había una ruptura oxígeno-hidrógeno del ácido. Y otros proponían que en realidad el oxígeno que aparecía en el éster era el del alcohol, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ataque se daba, como después quedó, está haciendo un camino un poco largo, pero bueno, se daba ahí en el carbono carbonílico. Entonces, a través de la marcación isotópica, en este caso se marcó el oxígeno del alcohol, y si ustedes plantean luego el mecanismo, se van a dar cuenta de que si el alcohol ataca acá, planteen el mecanismo de Fischer, y lo voy a borrar, para que barre esto. Vamos a borrar acá. Entonces, si el alcohol ataca acá, vamos a tener, esto va a estar protonado, y todo lo que vimos antes, se va a formar el intermediario tetraédrico, etc. Una vez que ataque, el grupo que va a salir es porque se va a formar agua, lo acabamos de ver. Entonces el oxígeno que va a quedar formando parte del éster es el oxígeno del alcohol. Entonces, verifiquen, escribiendo el mecanismo, que el oxígeno marcado es el que queda acá en el éster. Háganlo y si quieren mañana revisamos esta reacción. Y otro ejercicio que pueden hacer es, ahora, yo no lo puse como uno de los más comunes, pero también es, que ustedes pueden obtener los ésteres a partir de anhidridos, porque los anhidridos también son mucho más reactivos que los ácidos. Entonces ustedes pueden usar un anhidrido, en general van a usar un anhidrido simétrico, utilizar un catalizador, me refiero si vale la pena poner un ácido o no, voy a tratar de escribirlo de nuevo, pero no lo busquen en el libro, intenten hacerlo ustedes, porque no es difícil. Los anhidridos también son reactivos, muy usados como precursores, entonces, si es simétrico, da lo mismo que ataque a uno u otro, se va a formar el intermediario tetraédrico y acá van a tener un buen grupo saliente. Por eso busquen, si es necesario,
que se forme, que se catalice la reacción o no. Pero es un mecanismo muy parecido al de un halogenuro de acilo, no a la reacción de Fischer. Voy a buscar de nuevo el enlace. Entonces, bueno, esta es una reacción intramolecular y la formación de lactonas es exactamente el mismo mecanismo, solo que los dos grupos funcionales están en la misma molécula. Entonces, acá el ácido directamente puede protonar, no es el alcohol el que lo lleva, aunque podría protonarse este también, es igual, lo ataca, se forma el intermediario, luego lo que se va a formar es el buen grupo saliente que es el agua, y queda la lactona cíclica. Todo el proceso está en equilibrio desde el ácido al éster y viceversa. Se recupera el ácido que usé como catalizador, por lo tanto la reacción inversa será catalizada también, como fue en el caso del éster que vimos antes. ¿Cuáles son algunas de las reacciones útiles? Bueno, los ésteres, más allá de que se pueden obtener fragancias, perfumes, sabores. De hecho, nosotros la práctica de ésteres es una de las más lindas que hacemos en el laboratorio porque tiene ricos aromas. Hacemos esencia de banana, que tiene un olor muy fuerte a banana, y hacemos otras esencias. Creo que se hacía una que era de pino, no sé si de ananá. Bueno, hay varios ésteres que se pueden hacer de una manera muy sencilla, por lo tanto tiene mucha importancia en la industria de perfumería y cosmética, pero también si partimos de diácidos y, digamos, de ácidos carboxílicos polifuncionales y alcoholes polifuncionales, se pueden obtener polímeros, y uno de los que se obtienen es uno de los que ustedes conocen, que es el polietilenglicolato o el PET, que se puede trabajar de distintas maneras. El PET se puede moldear por soplado, sería para obtener botellas, como las botellas que ustedes conocen de agua mineral o de gaseosas. Se puede hilar para formar fibras. Esas fibras pueden ser de distinta calidad. Cuando podemos hilarlo para hacer vestimentas, como por ejemplo el polar. También se puede hilar para hacer alfombras, también se pueden hacer fibras para hacer las escobas, esas plásticas que se doblan todas, no son muy duras como las otras, pero bueno, esta es una industria que justamente en la cual se tuvo que trabajar mucho para que la producción del polietilenglicolato tuviese altos rendimientos. Luego, más adelante, cuando veamos polímeros, vamos a ver que no se hace de esta manera. Si bien acá está planteada la reacción como una esterificación directa, no se hace de esta forma. Pero bueno, podríamos plantear que sí, que se hace de esta manera y que por cada enlace éster que se forma una molécula de agua. Por eso estas reacciones se suelen llamar condensaciones. Hay otros ésteres que son muy interesantes, que son los ésteres, por ejemplo, de alfa hidroxiácidos, como el ácido láctico o el ácido glicólico. El ácido láctico es el ácido 2-hidroxipropanoico, que como tiene dos funciones, hidroxilo y ácido en la misma molécula, también puede formar un poliéster, un polímero, y ese poliéster, es el poliácido láctico, lo que da origen es a las suturas que se usan en medicina, que no se sacan los puntos. No sé si alguna vez le habrá pasado que lo cosieron y le dijeron que no tenían que volver a sacarse los puntos, que eso el mismo organismo los reabsorbe. Justamente se llaman suturas reabsorbibles, porque el mismo organismo los puede absorber y degradar, transformándolos en agua y dióxido de carbono en un camino metabólico. Así que fíjense que hay muchas formas de usar los ésteres
con alto valor agregado. Como les dije, entonces, vemos la hidrólisis y hacemos una pequeña pausa. La hidrólisis es el camino inverso, que requiere también de la presencia de una catálisis ácida. ¿Por qué? Porque el nucleófilo es débil, el agua, y el electrófilo también es débil. Entonces, ¿qué hago? Hago que el electrófilo sea más susceptible al ataque. Acá de nuevo, este era el ejemplo que les decía que ponían ácido clorhídrico. Para la hidrólisis ya no me importa si le pongo ácido clorhídrico o le pongo ácido sulfúrico. ¿Por qué? Porque la hidrólisis tiene agua. Entonces acá sí puedo usar clorhídrico, pero no en el camino inverso. No es aconsejable en todo caso. Entonces se protona el acilo, el agua la ataca, pingui piqui, ningún problema. Como tenemos la base conjugada, perdón, me salía, del ácido, puedo extraer un hidrógeno, de manera que, una vez que se formó el intermediario tetraédrico, perdón, de manera que nos queda este intermediario tetraédrico ahora sin protonar. El ácido que se forma en el medio de la reacción ahora puede catalizar la salida de uno u otro grupo saliente. ¿Cuál va a ser? Un grupo saliente puede ser el que se forme acá, que es agua. Si sale el agua, lo que hago es volver para atrás, ¿se entiende? Vuelvo al éster. Pero si se protona lo que hago es formar un grupo saliente que va a ser el alcohol, que va a salir, porque el oxígeno al estar cargado se lleva el par de electrones del enlace, reorganizando el doble enlace carbono-oxígeno. Así vamos a tener ahora la base conjugada nuevamente del cloruro, perdón, que abstrae este protón, y obtenemos el ácido. Por lo tanto, acá vamos a tener más el alcohol, es decir, en este caso el metanol, más el ácido clorhídrico, si recuperamos el catalizador. Si se dan cuenta, es lo mismo, porque ahora tengo el ácido clorhídrico acá, más el ácido, más el alcohol, y todo el camino inverso nos lleva a la formación del éster. Así que este es el problema que tenemos en la esterificación directa. Si por casualidad yo quisiera obtener el ácido a partir del éster, lo que tengo que hacer ahora que es estos subproductos que van a ser el ácido clorhídrico y el alcohol, sacarlos del medio también de la reacción. ¿Cuándo puedo hacer eso? Yo puedo sacar del medio algo que pueda volatilizar siempre y cuando el producto que tenga no sea más volátil. Entonces, si yo tengo el alcohol, lo puedo sacar. ¿Por qué? Porque el metanol es más volátil que el ácido. Lo vimos el otro día por los puentes de hidrógeno, etcétera. Entonces lo puedo volatilizar. Entonces, esas consideraciones las tengo que tener en cuenta al momento de decir, planteo una síntesis y saco del medio de reacción un producto. ¿Qué cosas me tengo que fijar o tengo que observar para que eso sea una propuesta realista? Hacemos una pequeña pausa y nos encontramos en 5 minutitos.
Ok, continuamos. Otra razón por la que le prestamos especial atención a los ésteres es porque es una de las biomoléculas que vamos a estudiar. Nos vamos a estudiar como, por ejemplo, los triacilgliceroles. Los mostré al principio cuando hicimos una presentación así un poco rápida de este grupo funcional, y aparecían los ésteres del propanotriol, llamado también glicerol, con ácidos carboxílicos de cadena larga que se llaman ácidos grasos. Es decir, estos R' y R segunda, tienen un número de carbonos mayor de 10 por lo menos. Estos triacilglicéridos se forman por caminos biosintéticos y en el organismo se degradan o se hidrolizan a través de enzimas que, bueno, después ya lo vamos a repasar, pero las enzimas tienen nombres que indican un poco cuál es su acción, sobre quién actúan y qué es lo que hacen. Las lipasas lo que tienen como función es atacar a los lípidos, y su fijo asa es que los van a escindir. Como ven acá, los ácidos grasos tienen más de 12 átomos de carbono, pero bueno, grasos se consideran desde 6. Y el producto de la acción de una lipasa es directamente el glicerol y los ácidos. Esta reacción de hidrólisis de un triacilglicérido por acción de una enzima sí puede dar origen sin ningún problema a los ácidos y al triacilglicerol, y al propanotriol. Sin embargo, como vimos, la hidrólisis, en la química de la hidrólisis la podemos llevar a cabo en medio acuoso catalizado, como lo vimos recién, pero también la hidrólisis se puede dar en medio básico. Quiere decir que la hidrólisis de un éster se puede dar en medio ácido como la inversa de una esterificación de Fischer, se puede dar en un medio biológico por acción de una enzima. En un medio biológico, o yo agarro la enzima y la pongo en un frasco de laboratorio, y también puedo hacer una hidrólisis de un éster o de un triacilglicérido, pero también se puede hacer la hidrólisis en medio básico. Y la hidrólisis en medio básico tiene una utilidad práctica e industrial. El nombre que se le puso justamente por esta aplicación industrial es saponificación. Saponificación significa hacer jabones. Y esto proviene de que en realidad la saponificación lo que hace es hidrolizar una grasa, es decir, un triacilglicérido, como el que vemos acá, con una base, dando como productos el glicerol y las sales de los ácidos grasos. ¿Sí? Estamos trabajando en medio básico, por lo tanto lo que se obtienen son las sales de los ácidos grasos. Y esas sales de los ácidos grasos es lo que se conoce como jabones. Son los jabones, el jabón se hace de esa manera, se hace a partir de una grasa o de un aceite, se hidroliza, se libera por un lado el glicerol, y las sales, que son de ácidos conocidos como el palmítico, el esteárico, el oleico, son los jabones, son las sales de sodio o de potasio. Después, más adelante, cuando veamos biomoléculas, vamos a ver cómo funcionan los jabones, cómo lavan los jabones, los detergentes, etc. Y en esta, y en esta reacción, la hacemos para un éster sencillo como el acetato de metilo, también lo mismo va a ocurrir para un triacilglicérido. Es decir, vamos a tener la base, que es un nucleófilo fuerte, en este caso no hay necesidad de ningún tipo de activación, se forma el intermediario tetraédrico con carga negativa, y el problema que tiene este pasito es que el grupo que sale, que es un alcóxido, en realidad es una base fuerte, por lo tanto no es un buen grupo saliente. Sin embargo, lo que va a ocurrir
es que cuando salga este grupo se va a formar un ácido y al estar en presencia de una base fuerte y este ser un ácido débil, hay una reacción ácido-base que abstrae directamente este hidrógeno formando la sal. Y este carboxilato que se estabiliza por resonancia hace que todos los equilibrios se desplacen hacia su formación. Entonces, acá vamos a tener la sal del contraión que tenía la base. Nuevamente, la evidencia de que esta reacción procede de esta manera y digamos, ¿dónde queda el oxígeno del éster? Que, de nuevo, acá lo que se plantea es si este oxidrilo, que es el que ataca, es el que queda, o si el que queda es este, porque el ataque se da sobre el oxígeno. Bueno, acá podemos ver que de nuevo lo que podemos evidenciar a través de la marcación isotópica, en este caso marcando el oxígeno del éster, es que cuando la base ataca, el que queda marcado es el alcohol. Es decir, que no hay otro enlace que se nos pueda ocurrir que se pueda romper por ataque de esta base, porque además no hay otro centro electrófilo más fuerte que este. Pero bueno, es una forma de asegurar que este mecanismo se da por esta vía. Entonces, más allá de que esto es interesante como mecanismo de una reacción de adición-eliminación, es muy interesante como la obtención de un producto con un alto valor agregado. No se olviden que vamos a partir, ahora vemos esto, pero les cuento simplemente, si partimos de una grasa, la grasa es un material de desecho. Entonces, a través de una reacción sencilla como esta, que además la reacción misma me asegura tener un alto rendimiento, no tengo que hacerle nada. Es decir, los equilibrios se van a desplazar hacia la formación sí o sí de la sal. Por un lado vamos a tener las mezclas de las sales de los ácidos grasos, que va a dar origen al jabón, pero por otro lado, en el caso de un triacilglicérido, se obtiene el glicerol, la glicerina, el propanotriol. Ese glicerol es un producto que es muy higroscópico porque tiene 3 oxidrilos. Por lo tanto, lo que es necesario es quitarle el agua, y el proceso más caro de la obtención de un jabón no es el jabón es el producto más barato y el que a la vista tiene un valor agregado porque, bueno, lo vendo como jabón de pan. Pero lo que tiene más valor en esta reacción es la glicerina que se obtiene, que luego hay que quitarle el agua, es decir, dejarla lo más anhidra posible, y ese es el proceso que encarece un poquito, que se encarece un poquito, ¿no?, en toda esta reacción. Pero la glicerina tiene un alto valor agregado porque se usa en farmacia y en cosmética. Entonces es muy importante tener un buen producto final en esta reacción. Por otro lado, los ácidos grasos, si yo los dejo como sal, son jabones. Puedo hacer un siguiente paso en donde cambio el medio y recupero los ácidos. Los ácidos grasos recuperados y purificados, es decir, con un punto de fusión muy determinado, también son productos con alto valor agregado, porque tienen aplicación en otras industrias. Quiere decir que a partir de una grasa animal que se tira, se obtienen productos con muy alto valor agregado. Y eso es lo que ustedes pueden, si quieren después entrar en la página, nosotros tenemos una industria en Mar del Plata que hace esto, que es Materia Oleochemicals, y antes era Materia Hermanos, que hacía jabones de pan para lavar la ropa, ahora es Materia Oleochemicals, que vende al mundo estos productos que se llaman oleoquímicos, porque son productos químicos que derivan de una grasa o de aceites. Entonces me parece interesante que lo tengamos en cuenta, que tienen aplicación, no nos quedemos en el laboratorio. Como les dije, esta reacción entonces, acá vamos a ir viendo el estado de transición, después si quieren lo leen ustedes con un poquito más porque por ahí no quiero perder el tiempo con esto, porque tienen que acordarse de cosas de Orgánica 1, de cómo se parece el estado de transición
al reactivo o al producto. Entonces yo les recomendaría que lo lean en función de esto que les estoy diciendo. Y si bien acá vamos a tener un paso que parece desfavorable o exotérmico, acá de nuevo, eso se va a compensar justamente con todo lo que se va a ganar en la estabilización por resonancia del carboxilato. Por eso les diría que por ahí repasen lo que es el postulado de Hammond para que se entienda lo que estamos viendo acá, si no, tengo que poner a repasar el postulado de Hammond. Si no se acuerdan, lo repasamos, pero acá el hecho de que sea un paso exotérmico, lo que tenemos es que se asemeja más este intermediario al reactivo que al producto. Entonces, el problema acá se resuelve luego, se compensa luego con la estabilización que tiene en el último paso. Como toda reacción de sustitución sobre acilo, la esterificación es de segundo orden, la saponificación también es de segundo orden, y como les dije, se puede analizar esta reacción por marcación isotópica. También lo que se hizo con la saponificación es una de las reacciones, junto con la esterificación directa de Fischer, de las más estudiadas, porque al principio no se sabía si la base atacaba acá, si la base rompía acá, no quedaba muy claro, o si la base atacaba al alcohol, digamos, al carbono del alcohol o al carbono acílico. Imagínense que esto hace mucho tiempo que se estudió, no es actual y que ahora nos parece todo muy razonable. Entonces, simplemente lo que se hizo en este caso no se usó una marcación isotópica como vimos antes, sino lo que se pensó fue lo siguiente: si la base atacara al carbono del alcohol y este carbono fuera quiral, se rompería la quiralidad. Es un razonamiento lógico. Si la base ataca a este carbono, a este no le afecta en lo más mínimo. Entonces lo que hicieron fue utilizar un éster con un alcohol ópticamente activo, y luego de hacer la hidrólisis alcalina, se determinó que el alcohol que se obtenía no cambió su configuración, retuvo la configuración. Esto lo que indicó es que no se rompió acá, en el centro quiral, sino que el oxidrilo atacó al carbono acílico, que era lo que se trataba de demostrar. Si después quieren, hagan la reacción, ya la planteamos, vieron que es muy sencilla, sale como alcóxido, porque se rompe este enlace como un grupo saliente, y entonces no se rompe ningún centro quiral. Como les dije, estos serían los jabones. Fíjense que es en la misma estructura del triacilglicerol que les mostré antes, con una lipasa, pero acá es con una base. Se obtienen las sales de sodio de estos jabones, que como pueden ver van a ser cadenas hidrocarbonadas largas, pueden ser, la mayoría son saturadas, porque provienen de grasas animales, pero también hay insaturados. Y lo que vamos a tener entonces es una cabeza que se llama polar y una cola no polar. En la cabeza polar va a estar el carboxilato con su contraión y el resto es todo no polar. Entonces, cuando nosotros ponemos un jabón en agua, lo que va a ocurrir es que las moléculas de estos ácidos grasos, que son los jabones, de las sales, perdón, van a ordenarse con las colas o las partes no polares hacia adentro, vamos a entender por qué, y las cabezas polares hacia afuera. Pero hacia adentro, ¿por qué? Porque si queremos que se lave algo, lavar algo, la mugre, la grasa, los puños, digamos, nuestro cuerpo roza la ropa, y ese roce lo que deja es una manchita, como puede ocurrir en el cuello, como puede ocurrir en las mangas, y eso es grasoso. La mugre es no polar. Entonces, las colitas estas lo que hacen es rodear esa mugre, ¿sí? Acá está
la mugre rodeada por las colitas no polares, mientras que las cabezas van hacia afuera. Y ahí es como empieza a limpiar el jabón. Primero lo rodea, después ¿qué tengo que hacer? Después hay que frotar mecánicamente para que esto se vaya rompiendo en pequeños pedacitos, y después ¿qué hay que hacer? Enjuagar para arrastrar esos pequeños pedacitos que quedaron ocluidos dentro de la micela, y que se vayan con el agua del enjuagado. Entonces, una forma en que trabaja un jabón, rodea con las colitas no polares a la mugre y mantiene en esa micela, eso seguramente que ya lo han visto, lo que son las micelas, las mantiene en agua justamente con las cabezas polares que se encuentran dirigidas hacia el solvente, que en este caso es el agua de lavado. Los ésteres también son precursores de otros grupos funcionales. Los ésteres también los podemos usar, acuérdense que yo puedo sintetizar un derivado siempre y cuando el precursor sea más reactivo que el producto. Así que con el éster puedo sintetizar una amida. Eso lo puedo hacer, pero al revés no. Con el cloruro puedo sintetizar todos, con el anhidrido todo el éster lo puedo sintetizar una amida, pero además, en el caso de los ésteres, también son susceptibles al ataque de reactivos de Grignard. No lo planteamos para los otros derivados que vimos antes, y ustedes pueden ir pensando por qué no para un cloruro o para un anhidrido de ácido. Pero en este caso, los ésteres los podemos considerar como reactivos neutros, si no tienen una característica ácido básica. Entonces, un reactivo de Grignard, un organometálico, lo puede atacar como un nucleófilo fuerte, lo ataca en adición, y se produce, obviamente, la eliminación. En este caso vamos a tener la eliminación de un alcóxido, que si bien no es un buen grupo saliente, se va a eliminar del medio de la reacción, y vamos a ver por qué. Y si tengo suficiente reactivo de Grignard, fíjense que se me formó acá un producto intermedio, que no es más ni menos que una acetona. Es muy difícil parar en la acetona con reactivo de Grignard, pero si hay suficiente, ¿ahora qué hace? Se adiciona a la acetona. Fíjense que en la adición-eliminación de reactivos de Grignard a un éster, vemos dos mecanismos. Primero, la adición y eliminación a un éster, pero el producto que se forma intermedio es una acetona, y si hay más reactivo de Grignard, lo que vamos a ver ahora es la adición nucleofílica a una acetona. Por lo tanto, el producto de la reacción de un éster con un reactivo de Grignard es un producto tetraédrico, que es la formación de un alcohol terciario. Entonces, esto es sumamente interesante porque lo que vamos obteniendo, obviamente vamos a obtener después el alcohol cuando cambiemos el medio, porque acá nos falta acá está el cambio de medio. Cuando cambiemos el medio se va a protonar el alcóxido que teníamos en la salida de la primera eliminación. Pero este paso hace que todos los otros pasos se desplacen hasta que cambiamos el medio. Es decir, no vamos a separar la acetona, pero como todavía no cambiamos el medio, este carbono sigue siendo susceptible y nos da el producto de adición. Entonces, si rebobinamos un poquito, que yo les digo que están relacionados estos grupos funcionales, por eso insisto en decir que la sustitución nucleofílica sobre acilo es una adición seguida de eliminación, porque al final vamos a darnos cuenta de que algunos de estos productos que tenemos acá, de estos derivados de ácido, están relacionados con los compuestos carbonílicos que vimos. Y los vamos a ver cuando se reduzcan o cuando reaccionen, que van a pasar por
justamente un compuesto carbonílico en el camino a el producto de reacción, que en este caso no es el típico producto que esperamos. Nosotros esperamos que por sustitución se conserve la hibridación, pero acá hay una primera sustitución seguida de una adición. Entonces es un método que por ahí lo vieron cuando vieron alcoholes, de obtener alcoholes terciarios. Otra reacción de los ésteres es el intercambio de alcohol. Ese intercambio de alcohol se llama transesterificación. Y ustedes van a decir, bueno, ¿para qué quiero cambiar el alcohol? ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué no lo hago directamente con un determinado alcohol? Porque a veces es más fácil hacer un éster sencillo y después ponerle un alcohol más complejo. Ahora vamos a entender por qué. De nuevo, es catalizado, se forma el intermediario tetraédrico con el nuevo alcohol, y ahora lo que tenemos es el primer alcohol acá que está llevando y trayendo el protón, lo abstrae, y ahora tengo, fíjense, el éster original y el nuevo que ingresamos. Sí, se puede protonar todo acá, se puede protonar para darme agua y me vuelvo al ácido, se puede protonar para darme el mismo que tenía antes que no me sirve. Si se protona el azulito, ¿sí? Lo que voy a hacer es que se forme el buen grupo saliente, se reordena y me da el nuevo éster con el alcohol que tiene el R2'. Luego este alcohol abstrae este protón y me da el nuevo éster más alcohol, ¿sí? Ese más el alcohol original, sería color azul, por así decirlo. Ahora, ¿para qué lo hago? Bueno, si yo tengo un éster metílico, a veces se me hace complicado sintetizar por síntesis directa de Fischer un éster con un alcohol más pesado, digamos, mayor masa molar. Entonces, por ejemplo, puedo sintetizar un éster metílico, hago todo esto, y ahora el alcohol que sale, que va a ser metanol, porque era un éster metílico, lo tengo que sacar del medio, porque son todas reacciones de equilibrio. Si uso metanol, el metanol va a ser el más volátil de todos los alcoholes. Entonces, de nuevo, lo voy a comparar con el éster que sinteticé. Pero en general, si trabajo con metanol, con un éster metílico, la transesterificación va a ser exitosa. ¿Por qué? Porque puedo, a través de esta reacción de equilibrio, obtener un nuevo éster con un alcohol que me resulte más interesante, simplemente desplazando el equilibrio por volatilización o destilación del alcohol que estaba originalmente en el éster. Estos procesos de transesterificación es uno de los métodos que se usa, o es el método, mejor dicho, que se usa industrialmente para preparar el polietilén-terestalato. Justamente lo que se hace no es usar el ácido, el diácido, el ácido octálico y el diol, sino que se hace a partir del estalato de metilo, se hace una transesterificación para empezar la polimerización, porque eso nos da un resultado mucho mejor y es más eficiente que la esterificación directa. Entonces, en este caso lo que se hace es, normalmente se pasa por una torre de destilación y se recupera, no es que lo volatilizo y lo tiro al aire, al metanol o al alcohol, sino que lo recupero. Así que también el alcohol ese se puede volver a usar en algún proceso industrial. La transesterificación también lo pueden hacer en medio básico, entonces esta sí que es un golazo. ¿Por qué? Porque le pongo un alcóxido, que es una base fuerte, no hay que catalizar nada, y ya tengo la transesterificación, es decir, el nuevo éster, sin muchos inconvenientes, excepto, obviamente, que sigue siendo una reacción de equilibrio, y por lo tanto, bueno, tengo que cambiar el medio y sacar el ácido al final, el alcohol original al final. Ven que acá en esto es un libro un poco más nuevo, donde la reacción se llama adición-eliminación
y así siempre nos vamos a acordar de cuáles son los pasos. ¿Por qué les decía que nosotros nos olvidamos de estudiar algunos elementos que tenemos olvidados en la química orgánica, como son el fósforo y el azufre? El azufre ya lo vimos porque vimos la importancia que tienen los tioésteres en los caminos biológicos. Lo vimos cuando vimos, o todavía no, me parece que todavía no lo vimos. No, vamos a ver después cuando veamos síntesis de Claisen. Pero acá vamos a ver que los ésteres fosfóricos son sumamente importantes porque van a aparecer en los ácidos nucleicos. Acuérdense, ustedes ya tuvieron biología, así que seguro que vieron cómo son las estructuras de los ácidos nucleicos, donde son polinucleótidos, y en realidad lo que vamos teniendo lo que va cambiando es la base, por ejemplo en el ADN, y lo que vamos teniendo es una columna vertebral donde hay enlaces difosfato, tipo éster. Estos éster difosfato justamente son ésteres donde el alcohol sería, en este caso, la desoxirribosa, un carbohidrato, y el ácido es un ácido fosfórico, es un ácido inorgánico. Así que no solo tenemos ésteres del ácido fosfórico, sino también hay anhidridos del ácido fosfórico que son importantes en la química biológica. Acá tenemos, por ejemplo, el ATP, que lo habrán escuchado nombrar como la famosa moneda energética, y bueno, justamente estos enlaces anhidrido de ácido fosfórico son enlaces de alta energía que rinden justamente ese valor o esa moneda energética. Otros ésteres importantes son los ésteres del ácido carbónico. Si bien el ácido carbónico como tal no existe, el ácido carbónico se puede derivatizar formando el fosgeno. El fosgeno, fíjense que es como si yo lo partiera por la mitad y es un cloruro de ácido doble. Y actúa como tal. Entonces es muy interesante. Nosotros no vamos a ver cómo se hace el fosgeno, ustedes lo pueden usar en síntesis como tal, utilizan el fosgeno, y pueden sintetizar, por ejemplo, un diéster, un carbonato de dietilo. Estos diésteres son sumamente interesantes, son estables, pero además permiten usarlos en síntesis, como vamos a ver, si Dios quiere, la semana que viene. Respecto de otros grupos funcionales, vamos a ver algunas cosas rápidas de los anhidridos y nos vamos a detener un poco más en las amidas, porque como les dije, las amidas también las vamos a encontrar en las biomoléculas. En ese caso las vamos a encontrar formando el enlace peptídico, que es un enlace amida, que es el enlace que se encuentra en los polipéptidos y proteínas. Sin embargo, los anhidridos no los podemos dejar de lado porque son precursores sintéticos. ¿Cómo los puedo obtener? La forma más sencilla es a partir de un cloruro, utilizando la sal de un ácido, y simplemente lo que vamos a tener ahí es la formación de este anhidrido, que tiene muy interesante este método de síntesis, que se puede utilizar ya sea para obtener anhidridos simétricos, es decir, que esta cadena sea igual a esta, o como vemos acá, asimétricos. El método común de obtención de anhidridos por calentamiento de ácidos carboxílicos, yo creo que ni lo puse acá, no. Yo puedo calentar dos ácidos carboxílicos para obtener un anhidrido, pero eso sirve nada más que para anhidridos simétricos. Es muy parecido cuando ustedes obtenían éteres a partir de dos alcoholes. Bueno, el sistema se comporta de manera similar para los anhidridos. Y después, ¿qué puedo hacer cuando tengo este anhidrido? Como son muy reactivos, los puedo hidrolizar. Tampoco me interesa hacer un anhidrido para tener una mezcla de ácidos o para obtener un ácido. No es lo ideal. Lo que me está diciendo esta reacción de hidrólisis es que es susceptible a la humedad, al igual que los cloruros.
E igualmente, ¿qué pasa? Si lo ataca el agua, supónganse el anhidrido acético, que es se libran 2 moles de ácido acético, y eso lo vamos a encontrar en las botellas. Es decir, cuando tenemos anhidrido acético, hay que abrirlas con mucho cuidado, porque lo primero que sale es ácido acético, y es terriblemente lacrimógeno y muy irritante para todo lo que sean mucosas. Si no es raro que cuando uno abre una botella de anhidrido y si no tiene precaución y no es lo suficientemente, o no está suficientemente avivado, no se lo dijeron, termine con los ojos irritados y cayéndosele los mocos. Que suene feo, pero ataca la mucosa de tal manera que tiene un efecto como si comieran chile, igual. A partir del anhidrido, como les propuse antes en un ejercicio, pueden obtener los ésteres, también pueden obtener las amidas, en este caso a partir de una amina, van a obtener una amida sustituida, y son susceptibles de reducción. Los cloruros también se pueden reducir, pero por ahí es más común que se utilice el hidruro de litio de aluminio, que ya les dije que era un reductor de derivados de ácido y también de carbonilos, para llevar los anhidridos a alcohol. En el caso de las amidas, que es donde me quería detener un poquito más, las amidas, como les dije, son precursores, en realidad son los enlaces peptídicos que en proteínas, en lo que es biomoléculas, tienen ese nombre particular, pero que finalmente lo que tienen es se los clasifica dentro de la química orgánica como enlace amida. Si yo quiero formar en el laboratorio un enlace amida, es decir, podría plantear la reacción de un ácido con una amina. Sin embargo, esta reacción no da este producto. ¿Por qué? Porque el ácido es ácido y la amina son las bases de la química orgánica. Por lo tanto, una reacción de un ácido, una reacción entre un ácido con una amina, lo que nos va a dar origen es a la sal de esta amina y no a la amida. No es un método eficaz, no es un método que se utiliza en el laboratorio, se puede usar, se utiliza en la industria porque después de la formación de la sal, por tratamiento térmico, por descomposición térmica, se obtiene la amida, pero no es el método que nosotros plantearíamos para hacer en el laboratorio. Lo más común es lo que les propuse antes, que es utilizar un cloruro o un anhidrido y enfrentarlos a una amida o directamente a amoníaco. Otro derivado que por ahí nosotros hemos escuchado, pero no tenemos por ahí muy en claro de dónde proviene, es la urea. Y la urea es un derivado que tiene muchas aplicaciones industriales, más allá de que nosotros también generamos urea en nuestro organismo, y se obtiene directamente por reacción de amoníaco con dióxido de carbono, generando lo que se llama un carbamato de amonio. Esta función se llama carbamato, cuando tenemos unido por un lado, ¿sí? Acá es una mezcla parece una mezcla entre una amida y una sal. Eso es un carbamato de amonio, que por descomposición térmica da la urea y agua. La urea, nuevamente, la vamos a poder ver como si fuera una diamida. Acá lo que tenemos, el dióxido de carbono, es como si fuera un derivado del ácido carbónico, entonces acá tenemos una amida para un lado y para el otro. También es un precursor que se usa mucho. Y acá les muestro cómo, por descomposición térmica, que no viene al caso, el mecanismo no nos interesa, industrialmente sí se usa la formación de una amida a partir de una sal, como es en este caso. Entonces, si usamos el más fácil de todos, que es el cloruro, simplemente
como el cloruro es muy reactivo, este carbono es muy electrófilo, con amoníaco tenemos la formación del intermediario tetraédrico, la reorganización del doble enlace, y finalmente acá lo que podemos tener es o bien el cloruro que abstrae este hidrógeno, o el amoníaco, que en general se pone en exceso, que abstrae este hidrógeno. Entonces tenemos la amida más cloruro de amonio. Obviamente, al ser un derivado, si bien es el derivado menos reactivo, ¿no? Puede sufrir otro tipo de reacciones, que son las reacciones de hidrólisis, que ahora los vamos a ver. También lo podría obtener a partir de la monólisis, así se llama, de ésteres. ¿Por qué amonólisis? Porque si fuera agua sería hidrólisis, pero como es amoníaco es amonólisis. Entonces, como el éster es más reactivo que la amida, puedo transformarlo con buen rendimiento. También podemos obtener amidas cíclicas, siempre y cuando tengamos los dos grupos funcionales en la misma molécula. Si yo tengo un aminoácido que esté en una posición, el grupo amino respecto del ácido tal que dé un ciclo estable, en este caso es el ácido alfa-aminobutanoico, lo que nos va a dar es la lactama. Acuérdense, los ésteres cíclicos son lactonas, estos son lactamas, y siempre que sean de 5 o de 6 van a ser estables. Entonces les propongo, que es muy parecido al mecanismo de formación de un éster cíclico, que ustedes practiquen haciendo el mecanismo de formación de una lactama. Y la hidrólisis de las amidas va a ser un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque ya vimos que el enlace carbono-nitrógeno de las amidas tiene un gran carácter de doble enlace. Entonces, este no es muy electrófilo, no le interesa mucho hidrolizarse porque es muy estable. Entonces, en general, requiere de condiciones bastante enérgicas. Requiere de catálisis y requiere de mayor temperatura, bastante más temperatura que la hidrólisis de un éster. Entonces, tenemos un enlace amida, lo que vamos a tener es la protonación, se va a adicionar el agua, el caminito más o menos ya lo conocemos, se forma el intermediario tetraédrico con carga positiva porque el agua entra enterita, y en este punto lo que vamos a tener es que el agua misma o la base conjugada del ácido abstrae un protón. Luego lo que va a ocurrir es simplemente que ese protón se transfiere al nitrógeno para que quede con carga positiva, y se escinda este enlace con reorganización del doble enlace carbono-oxígeno, y de esta manera entonces lo que tenemos es, por un lado, la amina que sale, ¿sí? Y el ácido. Acá también se puede dar la escisión simplemente por tratamiento con calor. Como acá tenemos la amina y tenemos el ácido, podemos formar una sal, de nuevo, como lo habíamos visto antes. También podemos tener la hidrólisis en medio básico. Esta hidrólisis es una hidrólisis que se hace a ebullición. Lo vamos a tener es un nucleófilo fuerte, ataca, y la diferencia que tenemos en esta respecto de la catálisis ácida es, bueno, ¿qué grupos vamos a tener como grupos, como potencial grupo saliente? Entonces, nosotros vamos a tener acá un grupo saliente que puede ser el oxidrilo, y un grupo saliente que puede ser la amina. Entonces, en este punto, si nosotros tenemos este grupo saliente, sale la amina por reordenamiento, lo que vamos a tener es la formación de el ácido, ¿sí? Y la amina. Acá, en este mecanismo, interviene la base de nuevo, pero directamente acá, nosotros como sale la amina, como sale como amiduro, ¿sí? El amiduro, al ser una base fuerte, directamente puede abstraer y generar una reacción ácido-base con el ácido, y entonces lo que vamos a tener es el carboxilato más la amina.
simplemente es lo mismo que hicimos para los ésteres, pero para una amida, y la amida requiere condiciones mucho más enérgicas por el hecho de que el enlace carbono-nitrógeno es mucho más fuerte y el carbono acílico es menos electrófilo. Al igual que en la hidrólisis básica de los ésteres, la última reacción con formación del carboxilato hace que no revierta, cosa que la hidrólisis ácida puede tener en cierto grado de reversibilidad y es más complicada hacerlo en medio ácido que en medio básico. Entonces, lo más lógico es, en general, una amida o una proteína se hidroliza en medio básico y después se cambia al medio al final de la reacción, después de que se obtuvo el carboxilato. A ver qué era esto. Bueno, esto es simplemente con distintas concentraciones, después si quieren lo vemos, pero me interesaba llegar acá. La hidrólisis también se va a dar por acción enzimática. Es decir, de alguna manera nosotros tenemos que digerir las proteínas que consumimos, y en eso intervienen algunas enzimas, como una enzima digestiva que es la quimotripsina, que lo que hace es escindir, pero de manera específica, el enlace amida, ¿no? Como si fuera en un medio alcalino. Y lo escinde de manera específica, ya lo vamos a ver más adelante, porque va a cortar este enlace peptídico, pero respecto de aminoácidos, porque esta parte, digamos, la va a proporcionar otro aminoácido, que tengan R's particulares, es decir, que sean aromáticos. Vamos a ver que vamos a tener enzimas que escinden el enlace peptídico si está unido a un aromático o si está unido a un alfa-aminoácido básico. Pero bueno, lo importante es que este mismo proceso ocurre de manera enzimática en los caminos metabólicos. Y como ejemplo de reducción, lo mismo vale, lo mismo vale para los ésteres, lo mismo pueden hacerlo para los cloruros de ácido. Pongo el ejemplo de la reducción de una amida con hidruro de litio y aluminio. Esto es interesante porque van a ver que de nuevo vamos a pasar por un intermediario que está emparentado con los compuestos carbonílicos. Entonces, el hidruro lo que hace es actuar como un nucleófilo fuerte, se forma el intermediario tetraédrico con carga negativa. Lo que vamos a tener entonces es la salida, en este caso, del grupo saliente que se está formando, y al tiempo que se reordena un doble enlace carbono-nitrógeno. Y si miran, este doble enlace carbono-nitrógeno nosotros ya lo vimos cuando vimos los derivados, los compuestos carbonílicos. Entonces, acá tendríamos dos grupos salientes. Por un lado vamos a tener este, y por otro lado vamos a tener el aluminato, que se forma acá. Entonces la pregunta que está puesta acá es ¿por qué sale el aluminato y no sale el amiduro? Es decir, ahí tienen que comparar cuál de los dos sería el peor grupo saliente. El par de electrones de este, que al final no va a salir, porque es muy mal grupo saliente, se reordena formando este doble enlace que nosotros ya lo vimos en los derivados de los compuestos carbonílicos con amoníaco y sus derivados. Este intermediario entonces ahora sufre una reacción de un hidruro sobre el doble enlace carbono-nitrógeno como si fuera un doble enlace carbono-oxígeno. Y finalmente lo que se obtiene es la reducción completa del carbono carbonílico a metileno. Entonces fíjense que teníamos el fenilo, el carbonilo, y acá tenemos el nitrógeno doblemente sustituido, y entonces el carbonilo termina reduciéndose a metileno por acción del hidruro de litio y aluminio.
Entonces, esto ustedes lo pueden ver para los otros. Ya vimos que en algunos casos para los anhidridos nos da alcoholes, pero en este caso, justamente el hecho de que tiene un grupo saliente amiduro, que es muy mal grupo saliente, cambia un poco el mecanismo. ¿Sí? Si lo hacen para los otros, también van a ver que van a pasar por algún derivado de compuestos carbonílicos. Esto se los voy a dejar para ver la semana que viene, porque es en realidad algo interesante de aplicación de las amidas cíclicas, unas amidas cíclicas muy particulares, porque si se fijan son ciclos de 4, pero estas beta-lactamas, vamos a ver cómo actúan, y dieron origen a lo que se conoce como antibióticos beta-lactámicos. Estos antibióticos beta-lactámicos se pudieron aislar de sistemas vivos, no son sintéticos, sino que son biogénicos, los pudieron aislar de hongos. Después vamos a ver cómo trabajan, yo preferiría dejarlo para la semana que viene, y obviamente, como siempre, lo que se pudo hacer es sintetizar unos similares en el laboratorio, que son los que muchos de nosotros conocemos, porque lo que se logró con esto es ampliar el espectro de estas aminopenicilinas, y son, por ejemplo, la ampicilina y la amoxicilina. Eso por ahí en algún tratamiento que ustedes hicieron, encontraron alguna de estas beta-lactamas, pero que son semisintéticas. Después vamos a ver cómo funcionan. Por último, vamos a ver a los parientes pobres, que son los nitrilos. Como les dije, tiene una razón para incluirlos, ya vimos por qué. Y cómo los podemos obtener, puede ser con una sustitución tipo SN2, donde el cianuro es el nucleófilo, sobre un halogenuro primario, y también puede ser por deshidratación de una amida primaria, que es un mecanismo que no vamos a estudiar, no es de mayor interés, pero bueno, se puede hacer en estas condiciones de temperatura. Una parte importante para que recuerden es que el nitrilo también es un precursor de carbonilos. Entonces, cuando se agregaba un grinear, se generaba un intermediario que era un derivado de un carbonilo, como en este caso una imina, que después por hidratación de esa imina nos da la acetona, ¿sí? Forma el enol y después se tautomeriza. Entonces, algunas reacciones de los nitrilos, bueno, los nitrilos también se pueden reducir formando aminas con un carbono más, que el halogenuro que le hubiera dado origen a este nitrilo. Este mecanismo lo vamos a ver después, cuando veamos síntesis de aminas. Y si bien está acá, lo vamos a prestar atención más adelante, y ya vimos que por hidrólisis de los nitrilos en medio básico o medio ácido vamos a tener los ácidos o sus sales. Algo importante es que la reducción de los nitrilos no tiene un grupo saliente, a diferencia de otros derivados de ácido, como ya vimos, y que también podemos usar un reductor impedido, como es el dival, para pasar de nitrilo a aldehído, ¿sí? Directamente pasamos de nitrilo a aldehído sin sin necesidad de llegar hasta el alcohol, por ejemplo. Entonces, acá, como pasa en otros derivados, que por ahí no podemos parar, y en este caso sí podemos parar en el aldehído. ¿Por qué? Porque lo que tenemos, como pueden ver acá abajo de nuevo, es la formación de un derivado de amoníaco, de un carbonilo, nos queda como intermediario, y eso da la posibilidad de que lleguemos al aldehído. Esto para que lo tengan en cuenta de cómo se pueden trabajar con los nitrilos. Creo que no tenemos nada más acá. Esto lo resolvemos mañana,
Si quieren, miren el mecanismo, ya les digo, lo vamos a ver después. Para mí no tiene demasiada importancia que lo veamos ahora. Y mañana vamos a ver las beta-lactamas y su acción como antibióticos. Y vamos a hacer estos ejercicios que podemos resolver entre todos. Y si es posible, vamos a tener una primera media hora, 40 minutos por ahí cuando hacemos esto, que lo vamos a dedicar a consultas de lo que tengan, y después vamos a empezar con la siguiente unidad, que no sé si está disponible ya en el campus, pero si no va a estar disponible desde hoy a la tarde. ¿Alguna pregunta? Esto queda para mañana. Bueno, yo les recomiendo, si les queda un poquito de tiempo, si tienen tiempo para leer, hay muchas reacciones, todas son básicamente el mismo mecanismo, salvo alguna reducción, que lo que tiene como interés es justamente presten atención a qué productos se pueden llegar con las reducciones. Pero todo lo demás son reacciones de adición-eliminación, no tiene mucha complicación. Repasen lo del postulado de Hammond, mañana si quieren volvemos a esa parte para saber todos de qué estamos hablando y hacemos los ejercicios. Y nos vemos mañana, ¿les parece bien? Listo, profe, gracias. No, de nada, gracias a ustedes y ahora les pongo disponibles